tarde de hoy vamos a ver el tema de recién nacido con dificultad respiratoria, síndrome de dificultad respiratoria. Como todos ya saben, mi nombre es Eliana Solarte, soy pediatra del Hospital Universitario Departamental de Nariño y también de la Clínica Hispanoamérica. Vamos a comenzar entonces. Siguiente. El síndrome de dificultad respiratoria es un cuadro que se presenta en el recién nacido y está caracterizado por una serie de signos clínicos como son la taquipnea, la cianosis, el quejido, la retracción subcostal y grados variables de compromiso en la oxigenación. A ver, Tatiana Ortega, por favor, me dice qué entiende por taquipnea. Tatiana Ortega, ¿sí está en la clase? Sí, Doc. Pues, o sea, la taquipnea básicamente se hace referencia como a la parte de la respiración rápida y pues que tiene que estar arraigada a una enfermedad subyacente pues directamente en el aparato respiratorio. Muy bien, Tatiana. La taquipnea hace referencia a respiraciones rápidas y superficiales, a diferencia de la polipnea, que en donde las respiraciones son más profundas, son rápidas y utilizan los músculos accesorios. No se olviden de eso. La cianosis, ¿en dónde la vamos a buscar, Juan Daniel? Buenas tardes, profe. La cianosis la podríamos encontrar en lo que son en los dedos, en el rostro del niño. Sí, aquí es muy importante diferenciar la cianosis central de la acrocianosis. La cianosis central la vamos a encontrar en mucosas y en labios. Y la acrocianosis en palmas y plantas. Entonces, cualquiera de las dos puede presentarse en el síndrome de dificultad respiratoria. Recordemos que la cianosis central es patognomónica de las cardiopatías congénitas. Vamos a escuchar un quejido, a observar retracciones subcostales y grados variables de compromiso de la oxigenación. Si observamos detalladamente este conjunto de signos, podemos resumirlos en una tabla que se llama ¿cómo, David Molina? ¿Cómo se llama esa escala en donde valoramos la dificultad respiratoria? David. Dígame, Doc, qué pena no lo escuché. ¿Cuál es la escala que nos ayuda a clasificar el grado de severidad de la dificultad respiratoria? La escala de Silverman, Doc. Muy bien, la escala de Silverman. Siguiente. Miren, es importante que ustedes identifiquen que entre más prematuro sea el recién nacido, o sea, de menor edad gestacional, más grave va a ser el síndrome de dificultad respiratoria. Además, es una causa importante de morbimortalidad en el periodo neonatal, es muy frecuente y es inversamente proporcional a la edad gestacional. Quiere decir que entre menos edad gestacional, más grave el síndrome. Siguiente. Miren, aquí en este cuadro les he resumido las etapas del desarrollo pulmonar. Es muy importante que sepan que en la etapa embrionaria, entre la semana 4 a 6 de gestación, se forman los bronquios principales. En la pseudoglandular se forman los conductos aerodistales. En la fase canalicular observamos la formación de los acinos y las células alveolares tipo 1 y tipo 2. Recordemos que la producción de surfactante pulmonar aparece desde la semana 20, pero que su pico y su máxima producción es en la semana 34. Entonces, las productoras de este surfactante son las células alveolares tipo 2. La fase sacular va a haber en desarrollo de los espacios alveolo-capilares y en la etapa alveolar aumento del número de los alveolos y de la superficie de intercambio. ¿Hasta qué edad, Nayibe Calpa, crecen, se desarrollan los pulmones? Nayibe. Buenas tardes, Doc. Hola.
En la Hasta los 8 en la años. muy bien, en la diapositiva está. Hasta los 8 años hay hipertrofia y crecimiento celular de los pulmones. Eso es muy importante tenerlo claro. ¿Por qué razón? Porque si un paciente nos hace como una complicación de la neumonía necrotizante, que es una complicación causada por el estafilococo aureus, y a ese niño tienen que hacerle resección del pulmón, no hay problema. Ese pulmón va a volver a crecer hasta los 8 años de edad. Mientras que después de los 8 años ya necesitamos un trasplante de pulmón. Siguiente, por favor. Bueno, pónganme cuidado a la fisiopatología para que de aquí entiendan todo lo que sigue. El alveolo tiene forma de un globito inflado. Cuando el feto está dentro de la mamá, tenemos que ese alveolo que estamos viendo aquí en pantalla y que les estoy señalando con la flecha. ¿Sí miran mi flecha? Bueno, pero sí están viendo el alveolo, ¿no? Sí. Sí, La Doc. gráfica. Bueno, el alveolo dentro del feto está lleno de líquido pleural. El líquido pleural que se empieza a producir aproximadamente en la semana 24 de las fases de desarrollo del pulmón. Este líquido pleural tiene 3 mecanismos de eliminación, siendo el principal cuando el feto pasa por el canal pélvico y el canal vaginal, lo que causa compresión de la caja torácica y por ende la eliminación del líquido pleural. Es por eso que en el momento que sale la cabeza y sale, hace que se elimine el líquido y el alveolo se llene de aire. Otros mecanismos para la eliminación de este líquido pulmonar son a través del sistema linfático y de los capilares, pero en una menor proporción. Es por eso que todo un nacimiento por cesárea ya tiene inherente como un factor de riesgo el síndrome de dificultad respiratoria. Siguiente. Bueno, ahora sí vamos a ver la etiología. Siguiente. Les he traído un cuadro que es muy importante en donde están clasificadas las causas de diestrés respiratorio en el neonato. La fue clasificado por aparatos. Las más frecuentes son las respiratorias y es las que nos atañe ver en esta clase. Aquí encontramos el distrés respiratorio leve, la taquipnea transitoria del recién nacido, la aspiración meconial, el neumotórax, la hipertensión pulmonar, la hemorragia pulmonar. Luego en el orden le siguen las causas cardiovasculares como las cardiopatías congénitas, las arritmias, la arritmia cardíaca y la miocardiopatía. Posteriormente encontramos las causas infecciosas como la sepsis y luego vienen el resto de causas que están muy claramente explicadas en el cuadro. Siguiente. ¿Qué recién nacidos tienen más probabilidad o más factores de riesgo para hacer dificultad respiratoria? El hijo de madre diabética. El segundo del embarazo gemelar o mellizos. La cesárea sin trabajo de parto, por lo que ya les expliqué en la fisiopatología. El parto precipitado, cuando la madre es multípara y pues el canal pélvico ya está pues muy dilatado, no hay la suficiente compresión de la pared torácica. El paciente con asfixia, el paciente con sufrimiento fetal, el sexo masculino y la historia de hermanitos previos afectados por este síndrome. Y menos probabilidad, pues los pacientes en que se les administró los corticoides antenatales. Recuerden la importancia de en todo recién nacido pretérmino menor de 34 semanas colocar 2 dosis de maduración pulmonar. Siguiente. Aquí repasemos brevemente la escala de Silberman, que ya habíamos dicho que nos sirve para evaluar el grado de dificultad respiratoria, que se caracteriza por aleteo nasal, por quejido expiratorio, tiraje intercostal, retracción esternal y disociación tóraco-abdominal. Lo clasificamos 0 si no está,
1 si es leve, 2 es moderado. En el caso del quejido, 0 si no tiene, 1 si usted lo ausculta con el fonendoscopio y 2 si usted lo escucha sin necesidad del fonendoscopio. Siguiente. Comenzamos entonces con las causas respiratorias, el distrés respiratorio leve. ¿A qué hace referencia este distrés respiratorio leve? O también llamada como mala adaptación neonatal. Se caracteriza porque aparece la dificultad respiratoria, aparece inmediatamente, el bebé nace. Y se caracteriza porque es una dificultad respiratoria leve. Es decir, que en la escala de Silberman va a estar entre 0 y 3 puntos. Y va a presentar desaturación el paciente, por lo que va a requerir manejo con oxígeno. ¿Qué debemos hacer? Termorregular bien al paciente. Una vez hemos hecho los pasos iniciales, calentar, secar, estimular, posición del fateo y secar las secreciones, procedemos a termorregular el paciente. ¿Por dónde pierde más calor el paciente? David Andrade. Sí. La cabeza. Muy bien. Por la fontanela. Acuérdese que la cabeza es desproporcionadamente más grande que el resto del cuerpo. Entonces, ¿por dónde va a perder más calor? Por la fontanela. Además, tiene mayor porcentaje de superficie corporal y después va a perder por la espalda. Entonces, termorregularlo implica cubrirle la cabeza con el gorro y vestirlo. Cuando se trata de un distrés respiratorio leve, con estas medidas, el paciente rápidamente su dificultad desaparece y tolera el destete de oxígeno. Usted va destetando el oxígeno y vemos cómo la saturación sube por encima de 90. Si esto es lo que ocurre con nuestro paciente, hablamos de un síndrome de distrés respiratorio leve. Por lo general, la dificultad respiratoria desaparece entre media hora a 1 hora. Siguiente. Por el contrario, si este paciente, en vez de mejorarse, en vez de disminuir el trabajo respiratorio, al cabo de 1 hora lo volvemos a valorar y encontramos que ha empeorado la dificultad. Inclusive ahora se queja, tiene quejido audible sin fonendoscopio y empieza a hacer retracciones. Usted dice, ese no es una mala adaptación neonatal o un distrés respiratorio leve. Esa es una taquipnea transitoria del recién nacido, en el cual, en ese paciente, la dificultad respiratoria va progresando con el tiempo, a pesar de las medidas que usted ya ha tomado, de termorregular y colocar el oxígeno. ¿En qué paciente se presenta? Pues en los pacientes a término limítrofe o prematuro tardío, o sea, pacientes de 36, 37, 38 semanas. Fue descrita por primera vez en el año de 1966 por Avery y colaboradores. También se conoce como síndrome de distrés respiratorio tipo 2. Es leve y autolimitada, dura unos días, pero sí requiere de hospitalización, a diferencia del distrés respiratorio leve. Siguiente. Siguiente. En cuanto a la fisiopatología, tenemos que hay una alteración del aclaramiento pulmonar. ¿A qué hacemos referencia con aclaramiento pulmonar? Cuando hablamos de aclaramiento pulmonar, hablamos de que hay dificultades en el intercambio gaseoso. ¿Por qué razón? Primero, porque hay exceso de líquido pulmonar. Como hay exceso de líquido pulmonar, hay unos alvéolos que lograron eliminar el líquido pulmonar y hay otros que no lo lograron. Entonces, hay unos alvéolos que están bien oxigenados y bien perfundidos y hay otros alvéolos que no, porque están llenos de líquido.
Entonces va a haber una disminución de la complianza, o sea, disminución de la expansibilidad pulmonar. ¿Y esto qué ocasiona? Que observemos la taquipnea compensatoria. En segundo lugar, como el sistema linfático y los capilares, ¿se acuerdan que les había dicho que ellos van a intentar eliminar ese líquido que no se logró eliminar porque pues nuestro paciente nació por cesárea y no hubo compresión de la caja torácica? Entonces, este exceso de líquidos en los linfáticos peribronquiales van a presionar mecánicamente los bronquios y pueden causar un colapso parcial, atelectasias. Y esto a su vez nos va a producir un atrapamiento aéreo, en donde el aire entra, pero no puede salir. Entonces vamos a tener una alteración de la ventilación-perfusión y esto a su vez va a causar una hipoxemia. Va a haber más edema alveolar, disminución de ventilación e hipercapnia. Entonces, el pulmón retiene CO2 y no se está oxigenando adecuadamente. Siguiente. La clínica. La clínica es similar en todas estas patologías del síndrome. Lo que cambia es la severidad. En este caso, la dificultad respiratoria va a ser más severa que en el distrés respiratorio leve. Más quejido, más taquipnea, inclusive puede llegar el paciente hasta 100 y 120 respiraciones por minuto, ¿no? Tiende a aumentar las primeras 6 a 8 horas y a mejorarse después de las 12 horas. Finalmente, ya del 3 al 4 día, ya vemos resolución completo de los síntomas. ¿Quién me dice con qué frecuencia respiratoria está contraindicada la vía oral? Diana Lisset. Diana Lisset, ¿estás en clase? Sí, doctora. La frecuencia respiratoria con la que está contraindicada la vía oral es 70 respiraciones por minuto. A un niño con ese grado de dificultad, usted no puede darle vía oral porque se va a broncoaspirar. Siguiente. Bueno, ¿cómo hacemos el diagnóstico, doctores? El diagnóstico es clínico, pero podemos ayudarnos de una radiografía de tórax. Siguiente. ¿Qué vamos a observar en la radiografía de tórax? Como podemos ver en la gráfica, vamos a ver unos pulmones que están hiperinsuflados. Cuenten los espacios intercostales. Hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 espacios intercostales. Y horizontalización de las costillas, aumento de los espacios intercostales. Siguiente. Y donde me están señalando las flechas, vemos unas líneas horizontales que se denominan cisuritis, líquido en las cisuras pulmonares. Siguiente. El tratamiento, vamos a ver al final el tratamiento de todo. Siguiente. ¿Qué exámenes? Los exámenes que vamos a pedir, además de la placa, nos vamos a apoyar de un hemograma y de una PCR. ¿Por qué razón? Porque el diagnóstico diferencial la etiología puede ser una sepsis. El paciente puede estar con una sepsis temprana. Por eso está haciendo la dificultad respiratoria. Entonces tenemos que ayudarnos, además de la placa de tórax, de un hemograma, una PCR y como vimos que hay compromiso variable en los grados de oxigenación, vamos a ayudarnos de unos gases arteriales. Vamos a seguir entonces con el síndrome de aspiración meconial. El síndrome de aspiración meconial es por lo general aparece en los pacientes a término tardíos o postérmino, o sea, entre las 40 y las 42 semanas. ¿Por qué se presenta? Pues generalmente tiene una etiología aguda o crónica. La etiología aguda
es todo lo que nos cause hipoxia aguda en ese recién nacido, como puede ser el abrucio de placenta, la placenta previa, un prolaxo de cordón que cause hipoxia en nuestro recién nacido. O también puede tener etiología crónica, que el paciente ya lleve varias semanas con esa aspiración, con esa hipoxia en la barriguita de la mamá, en el caso de las pacientes hipertensas crónicas o con preeclampsia severa, síndrome de G. Siguiente. Siguiente. ¿Quién me dice de qué color es el meconio? ¿Sí han visto el meconio en los bebés? Verde oscuro, doctora. Muy bien, Robin. El meconio es de un color verde oscuro, es espeso y tiene unas características, es como chicludo, se pegan los dedos. Es importante recordar estas características para entender la fisiopatología. Entonces, en el momento que este recién nacido tiene una hipoxia, o sea, hay menor paso de flujo sanguíneo por la placenta al feto. En el caso de la preeclampsia severa, recordemos que la paciente hace una arteriosclerosis de la arteria uterina, que es la principal arteria que da el flujo sanguíneo desde la placenta al feto. Entonces, aquí ocurre que hay una hipoxia, que ya vimos que puede ser aguda o crónica. Cuando ya supera el borderline, tenemos que hay una relajación del esfínter anal y ese meconio sale al líquido amniótico, que como sabemos es una cavidad estéril, es un líquido que es estéril y que en ese momento pues se contamina de un material con las características que ya repasamos. Imagínense ese meconio chicludo, espeso, verdoso en la vía aérea, en los bronquios, en el pulmón, pues nos va a causar en primer lugar una obstrucción mecánica. Va a actuar en forma de válvula en donde entra el aire pero no sale. Entonces va a haber un atrapamiento aéreo. Este atrapamiento aéreo, esta hiperinsuflación del pulmón puede ocasionar que se rompa la pleura y que aparezca un neumotórax o un neumomediastino. Y la ventilación sea deficiente, lo que conlleve a una hipoxemia y una acidosis. En segundo lugar, ese meconio pues va a causar una neumonitis química e infecciosa, va a causar inflamación de la vía aérea y a su vez proliferación de bacterias que van a causar una obstrucción también en bronquios bronquiolos que se van a romper, va a haber atelectasias con el correspondiente shunt intrapulmonar, hipoxemia y acidosis. Miren adicionalmente ese meconio me va a inactivar el surfactante. Recordemos que el surfactante pulmonar producido por las células alveolares tipo 2 tiene dentro de sus funciones, ¿cuál, Giovanna Jiménez? ¿Qué función tiene el surfactante pulmonar? La función es evitar que los alveolos colapsen, disminuyendo la tensión superficial entre la interfase aire-líquido. Muy bien. El surfactante me mantiene adecuadamente la tensión superficial y evita que se me colapse el alveolo, pero como lo inactiva, entonces van a haber más atelectasias y todo esto al final me va a causar en el neonato una hipertensión pulmonar. Siguiente. Cuadro clínico. Todo lo de la escala de Filberman. Taquipnea, retracciones, expiración prolongada, hipoxemia y adicionalmente aumento del diámetro anteroposterior del tórax, el llamado tórax en tonel. Y también vamos a observar que según el grado de meconio, el bebé va a nacer impregnado de líquido amniótico verdoso en uñas de las manos, de los pies y en la piel. Siguiente.
Aquí observamos la radiografía. Como podemos ver, observamos imágenes algodonosas, parecidas a las del edema pulmonar del adulto, formando un patrón en panal de abejas. Son infiltrados gruesos, algodonosos, con tendencia a confluir. Siguiente. ¿Cómo hacemos el diagnóstico? Pues la clínica, que lo es todo, más la radiografía, más nuestros gases arteriales. Siguiente. Anteriormente, doctores, se pensaba que el paciente se hacía la broncoaspiración de meconio al nacer. Entonces, cuando salía la cabeza, inmediatamente el pediatra, un médico entrenado, hacía una laringoscopia indirecta y hacía aspiración en las cuerdas vocales del meconio. Pero los últimos estudios, metaanálisis, han mostrado que eso no es así. El paciente que ya se asfixia no es en ese momento, sino es intraútero. Siguiente. De ahí que ya para el momento de la reanimación siguiente, para el momento de la reanimación, lo vamos a reanimar de acuerdo al flujograma que vamos a ver en el próximo taller, que ya me dijeron que era en el mes de noviembre. Si con los pasos iniciales, calentar, secar, estimular, posición de olfateo, limpiar secreciones. Lo que hacemos en todo es lo que debe hacerse. Si el paciente pues está definitivamente pues no sale con los pasos iniciales, ya sabemos que debemos darle ventilación con presión positiva, masaje según requiera, intubación endotraqueal. Pero puede pasar que ese niño no alcanzó a que la noxa fuera el suficientemente de tiempo para que lo afecte y puede ser que nazca vigoroso, ¿no? Puede ser que les nazca teñido de meconio, pero es un niño que nace bien, tiene buen Apgar, no tiene dificultad respiratoria. Ese niño se puede mantener una actitud expectante. Siguiente. De los escapes aéreos, ¿cuál me interesa que se aprendan? El neumotórax. Siguiente, ubícate hasta que aparezca el neumotórax. Siguiente, 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 siguiente. Sigue. Ahí, la anterior. Gracias. El neumotórax, como ya lo sabemos, cuando usted puede causar un neumotórax de forma iatrogénica al momento de estar dando la ventilación con presión positiva. ¿Cómo me doy? ¿Qué es el neumotórax? Es el desplegamiento de la pleura visceral de la parietal por la interposición de una colección de aire en el espacio pleural. Es por eso que debemos recordar que al dar la ventilación con presión positiva debe ser debemos dar 2/3 del diámetro del ambú o lo suficiente para que el tórax se expanda. De ahí la importancia de tener nuestro ambú neonatal, porque no es lo mismo la presión que vamos a dar con el de adultos. Entonces debemos tener nuestro equipo de reanimación. Sara Oliveros se salió de la reunión. Ya la voy a anotar por aquí, Sara Oliveros. Sara Oliveros. Recordemos, doctores, que estas clases son obligatorias. Sara Oliveros. Listo. Bueno. Siguiente. ¿Cómo identificamos? Ya Febas. Bueno, listo. Sí, yo soy pendiente de los que se salen y de los que vuelven a entrar porque pues eso forma parte de la calificación. Bueno, miren entonces, doctores, ¿cómo me doy cuenta que causé un neumotórax? Es ese paciente que yo le estoy dando ventilación con presión positiva y que ya lo tenía saturando más de 88, cuando de repente observo que la saturación se empieza a bajar. Primer signo. Segundo, el paciente estaba rosado y se me empieza a colocar cianótico. Tercero, un lado del tórax está
abombado y el otro lado deprimido. Y al auscultar hay disminución o ausencia del murmullo vesicular del lado afectado. Inmediatamente hago el diagnóstico de un neumotórax. ¿Qué debo de hacer? Debo utilizar un Yelco número 18. Eso lo vamos a ver también en el taller para que lo hagan de forma práctica. Vamos a utilizar un Yelco número 18 y de forma perpendicular lo vamos a colocar en el segundo espacio intercostal con línea medio clavicular para que haya descompresión del aire. Y lo conectamos a un equipo de buretrol preparado con solución salina. Ese ejercicio lo vamos a hacer en el taller, pero es importante mencionarlo para que ustedes tengan en cuenta que es una habilidad que tienen que alcanzar para poder manejar a su paciente que presenta esta complicación. Siguiente. Ahora sí vamos a pasar al siguiente, a la neumonía. Avanza hasta que... miren esa placa, ahí observamos un neumotórax derecho con desviación de las estructuras del mediastino hacia el lado contralateral. Siguiente. Siguiente, por favor, hasta encontrar neumonía. Eso, la neumonía perinatal. ¿En qué paciente sospechamos una neumonía perinatal? Pues son prácticamente factores de riesgo similares de los que hemos hablado para sepsis temprana. Entonces, todo lo que infeccioso de la mamá, infección urinaria a repetición, vaginosis bacteriana, escasos controles prenatales, cultivo rectovaginal para estreptococo positivo, corionitis materna, fiebre materna, ruptura prematura de membranas, todos esos son factores de riesgo para neumonía perinatal e inclusive que una madre pues tenga neumonía al momento del parto. La transmisión es vertical y los gérmenes que lo producen son los gérmenes del canal del parto. ¿Cuáles son los gérmenes del canal del parto? El rey ya sabemos que es el estreptococo beta hemolítico y los otros que lo acompañan, E. coli, los más frecuentes E. coli, Klebsiella, el Proteus mirabili, la Listeria monocytogenesis. Siguiente. Siguiente. La clínica, doctores, pues la clínica es de síndrome de dificultad respiratoria, cianosis, quejido, taquipnea, disociación toracoabdominal. Siguiente. Siguiente. ¿Cómo hacemos el diagnóstico? La clínica, pero como se han podido dar cuenta, la radiografía de tórax nos sirve para los diagnósticos diferenciales. Con la clínica usted dice, el paciente tiene un síndrome de dificultad respiratoria. Cuando usted identifica la edad del paciente, se orienta más, porque estas patologías, ya vamos a ver al final en el repaso, dan más en unas edades que en otras. Y con la placa de tórax. Siguiente. El tratamiento de todo al final. Siguiente. A ver, alguien que no haya participado, a ver. A ver. Luisa Fernanda, ¿de qué lado tenemos la neumonía en este paciente? Luisa Fernanda Ordóñez. Buenas tardes, doc. Hola. Sí, aquí presente. ¿De qué lado vemos pues la va mi neumonía? consideración. ¿Derecho? Derecho. Hagan el favor y me levantan la mano todos los que dicen derecho. Me escriben en el chat, derecho o izquierdo. ¿Es del lado derecho o izquierdo la neumonía? Sara, izquierdo. Los demás. María Fernanda, izquierdo. Tatiana, Robin Orozco tiene un punto, porque ese está bien. La neumonía, doctores, es bilateral. Bilateral. A ver, ya lo voy a anotar. Robin, ¿cómo es el apellido? Orozco ya, doctora. Ya sé quién sos. Vos estás conmigo rotando. Claro, doc. Gracias. Robin tiene un punto adicional. Bueno, miren, es bilateral.
En el lado derecho está en el lóbulo superior derecho y del lado izquierdo está en el lóbulo, sí, en el lóbulo superior, en la parte inferior del lóbulo superior. ¿Sí? ¿Ya lo identificaron? ¿Sí la miran, Juan Daniel? Sí, doctora. Listo. Siguiente. La hipertensión pulmonar. La hipertensión pulmonar hace referencia a la persistencia anormalmente elevada de las resistencias vasculares pulmonares. ¿En qué pacientes se presenta? En pacientes que han sufrido hipoxia, que puede ser aguda o crónica. Pacientes, por ejemplo, que han tenido que ser reanimados por un sufrimiento fetal, por una broncoaspiración de meconio, pacientes que han tenido asfixia perinatal. Esos pacientes pueden hacer como complicación una hipertensión pulmonar. Siguiente. Primaria, cuando no es posible determinar la causa de la etiología. Y secundaria, cuando viene asociada a otras enfermedades, como por ejemplo una cardiopatía congénita, neurológica, una asfixia. Por lo general, la mayoría son secundarias, que usted puede esclarecer la causa, y primaria, el niño nació bien, pero pues persiste con esas resistencias pulmonares elevadas, que por lo general en las primeras horas es normal, pero cuando persiste es cuando el niño empieza a desaturarse y requerir el oxígeno. Siguiente. Ya la etiología les mencioné. Siguiente. Siguiente. En cuanto a la fisiopatología, pues ya hablamos de que hay un aumento de las resistencias vasculares pulmonares con vasodilatación pulmonar, que es el responsable del cortocircuito derecha-izquierda a través del ductus. Es por eso que en el manejo es importante, utilizamos vasodilatadores, ¿no? Vasodilatadores como son el oxígeno y como son el sildenafil. Siguiente. La clínica. Taquipnea, cianosis, acidosis respiratoria, podemos ver latido de punta, es como lo más representativo. Y la oxígeno dependencia, no tolera el paciente destete, se coloca cianótico. Siguiente. El diagnóstico se hace con un ecocardiograma porque es necesario medir la resistencia de las arterias pulmonares. Siguiente. El tratamiento al final. Siguiente. Pasemos entonces ahora a la enfermedad de membrana hialina. Avanza hasta enfermedad de membrana hialina. Listo. Siguiente. La enfermedad de membrana hialina es un cuadro respiratorio que afecta sobre todo a los recién nacidos pretérmino, menores o iguales a 34 semanas. Ojo, menores o iguales a 34 semanas y es causada por déficit de surfactante pulmonar. Ya hablamos que el surfactante pulmonar siguiente es producido por las células alveolares tipo 2 siguiente y empieza la producción en la semana 22 siguiente y alcanza su máxima producción en la semana 34. A menor edad gestacional, mayor gravedad de la enfermedad de membrana hialina. Siguiente. El surfactante pulmonar es producido por los neumocitos tipo 2 y su principal función es reducir la tensión superficial de los alvéolos, lo que previene el colapso alveolar. Siguiente.
porque está compuesto en un 80% por fosfolípidos y un 20% por proteínas. Siguiente. Aquí están las principales funciones. Reduce la tensión superficial, aumenta la distensibilidad del alveolo, disminuye el trabajo respiratorio, mejora el reclutamiento alveolar y disminuye el colapso alveolar. 5 funciones importantísimas. Siguiente. Siguiente. ¿Qué pasa en la fisiopatología? El déficit de surfactante me lleva a un colapso alveolar, disminuye la función tensoactiva. ¿Esto qué ocurre en el alveolo? Entonces, me disminuye la capacidad funcional residual y la relación ventilación-perfusión. Entonces, hay unos alveolos que se colapsan y esto me trae a que haya una retención de CO2 y no haya un buen intercambio gaseoso. El pulmón se hiperinsufla, se distiende y el pulmón se vuelve rígido. Hay un aumento del esfuerzo respiratorio y ahí es donde observamos la taquipnea. Esto va a producir un cansancio en los músculos de la respiración, va a haber limitación de la fuerza muscular, déficit en el intercambio gaseoso, hipoxemia, cianosis, porque va a haber retención de CO2, o sea, hipercapnia, y va a haber hipoventilación alveolar, lo que va a favorecer un cortocircuito derecha-izquierda y se perpetúa la hipoxemia. Entonces, miren todo el daño que causa y cómo es un círculo vicioso. Siguiente. El cuadro clínico, el de la escala de Silverman. Taquipneas, tirajes, quejido, aleteo nasal y cianosis. Siguiente. El diagnóstico es clínico. Nos ayudamos con la placa de tórax para clasificar el estadio. El estadio 1 es cuando observamos unos infiltrados reticulonodulares muy finos y muy escasos. El grado 2, esos infiltrados ya van a estar de forma moderada. Siguiente. El estadio 3, estos nódulos se hacen más confluentes. Y el estadio grave, que es el 4, es el más grave porque vemos es un pulmón blanco o llamado en vidrio esmerilado. Siguiente. Miren, esto que estamos observando es un grado 2. Están los infiltrados reticulonodulares que están confluentes. Siguiente radiografía. Y esta que vemos aquí es un grado 4, mire. Los infiltrados ya se han unido unos con otros y vemos el pulmón blanco o en vidrio esmerilado. Adicionalmente podemos ver hiperinsuflación pulmonar, aumento de los espacios intercostales y horizontalización de las costillas. Siguiente. Esto es lo que ya les expliqué resumido en un cuadro. Siguiente. El diagnóstico es clínico más la placa de tórax. Más en todos los cuadros nos vamos a ayudar de una gasometría arterial, un hemograma y una PCR. Ya la BCG no se utiliza sino la PCR. En el caso de que el paciente esté muy descompensado, pues unos electrolitos y una glicemia, y el ecocardiograma si sospechamos que hay hipertensión pulmonar adicional. Siguiente. Complicaciones, hay agudas y crónicas. Dentro de las agudas, la ruptura alveolar o atelectasias, la infección asociada, una hemorragia pulmonar y que el paciente nos haga una apnea de la prematuridad y que haga falla respiratoria y necesite intubación orotraqueal. Las crónicas, displasia broncopulmonar, quiere decir que el paciente va a quedar oxígeno dependiente por un buen tiempo. Retinopatía de la prematuridad, que es daño en la retina, pues por los radicales libres, por el constante uso de oxígeno. Alteraciones neurológicas por la hipoxia que causa y pues alteraciones en la psicopatología familiar. Siguiente. El tratamiento siguiente. El mejor tratamiento
F, la prevención. No se olviden, toda mamá con amenaza de parto pretérmino con 34 semanas o menos debe recibir maduración pulmonar entre la semana 26 y 34 de gestación. Son 12 miligramos de betametasona intramuscular y se repite a las 24 horas. O sea, lo ideal es que se reciba 2 dosis de maduración pulmonar. Con eso le cambian la vida a un niño y a una familia, porque el niño que tuvo maduración pulmonar va a tener mejor pronóstico que el niño que no la tiene. Le puede aumentar su morbimortalidad. Siguiente. ¿Cuál es el tratamiento, doctores, de la enfermedad de membrana? Ahora sí vamos a hablar de los tratamientos. El mejor tratamiento es el CPAP, que es la presión positiva continua de la vía aérea. Como tenemos ese alveolo colapsado, vamos a utilizar el CPAP, que va a reemplazar al surfactante y va a producir que ese globito desinflado se vuelva a inflar, vuelva a tener una tensión superficial. Entonces, el tratamiento de lesión es el CPAP. Siguiente. Cuando el CPAP fracasa, porque la enfermedad de membrana hialina es muy severa, vamos a utilizar entonces los surfactantes sintéticos como son el Survanta y el Curosurf. El Curosurf en los pacientes menores de 32 semanas y el Survanta en los mayores de 32 semanas. La dosis es de 100 miligramos por kilo de peso. Para pasar este medicamento debemos intubar al paciente y se lo pasa por vía orotraqueal. Siguiente. Siguiente. Bueno, ahora sí, el tratamiento, doctores. ¿Cuál es el tratamiento del síndrome de dificultad respiratoria? Acuérdese que el paciente es mío. M. Primero, vamos a monitorizar ese paciente para ver frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria y saturación. La frecuencia cardíaca normal del neonato es de 120 a 160. La frecuencia respiratoria de 30 a 60 y la saturación mayor de 88%. Luego viene la I, de intravenoso. Como ya les había explicado, un paciente con dificultad respiratoria usted no le puede dar vía oral, pero no lo puede dejar sin soporte calórico porque le va a hacer hipoglicemia. ¿Qué vamos a hacer? A canalizar una vena y a conectarle sus líquidos basales, que son dextrosa en agua destilada al 10%. Recordemos la tasa hídrica. En el recién nacido prematuro es 70 cc, en el recién nacido prematuro es 80 cc por kilo el primer día y en el paciente a término 70 cc por kilo. Entonces, si tenemos un paciente que pesa 2.000 y tiene 36 semanas, vamos a calcularle con 80. Multiplique 80 por 2, ¿cuánto le da María Fernanda Patiño? María Fernanda Patiño. Sí, doctora. Entonces ¿Me lo puede repetir? multiplicamos 80 cc por el peso, 80 por 2 da 160. Dextrosa en agua destilada al 10%, 160 cc para 24 horas. Ese volumen total lo dividimos entre 24 horas. Entonces, 160 dividido entre 24 igual nos da un goteo de 6.6 cc. Igual no se afanen porque también en la rotación ven taller de líquidos tanto con el doctor John como conmigo. El goteo queda a 6.6 cc hora. Entonces ya, mi O. ¿O de qué será? María Alejandra Tobar. M, monitorizar y intravenoso. O es de oxigenación. Muy bien. O es de oxígeno. ¿A cuánto vamos a asegurar la vía aérea? Pues cuando estamos en el rural lo que tenemos a mano son cánulas nasales simples. Lo máximo que podemos colocar es a 2 litros, porque así usted le ponga 10, no le va a dar el FIO2 más alto. Entonces, de 1 a 2 litros según la severidad de la dificultad respiratoria. Luego, cuarto, prevenir hipoglicemia. Tomamos una glucometría. ¿Cuánto es hipoglicemia en el neonato? Menos de 50 miligramos por decilitro.
Si el paciente tiene una hipoglicemia, debemos solucionar con un bolo de dextrosa al 10%, 2 cc por kilo. Si el paciente pesa 3.000, 3 por 2, 6. Jefe, por favor, me pasa un bolo de 6 cc de dextrosa al 10%, porque no puedo mandar a mi paciente hipoglicémico. Listo. Corrijo la hipoglicemia. Luego sigue prevenir la hipotermia. ¿En qué debo remitir a mi paciente? Debo remitirlo en una incubadora de transporte. Doctora, está dañada, doctora, aquí no hay, estamos en el último pueblo del último lugar del mundo, entonces la mejor incubadora es el contacto piel a piel. No será la mamá, pues porque la mamá no la podemos mandar acabada de tener el parto vaginal por una carretera destapada. Nos puede hacer una complicación, un código rojo y ya no vamos a tener una vida afectada, sino dos. Contacto piel a piel con el papá, con la abuelita, con el familiar que esté. Pero bueno, esperemos que no se les dé el caso, pero pues es importante que ustedes conozcan que se puede transportar a un paciente así, con contacto piel a piel, como el método canguro. Y nuestro paciente ya está estabilizado y listo para remitir. Si estoy en un segundo nivel o un centro de salud grandecito, puedo mandarlo ya tomado exámenes. ¿Qué exámenes le voy a tomar? Pues el screening infeccioso de primera línea, porque recuerden que el paciente también puede tener factores de riesgo de sepsis temprana. Entonces, analizar. La mamá no tiene controles prenatales, al hacerle el tacto salió flujo de mal olor, o le salió infección urinaria en el uroanálisis, ese niño puede tener un riesgo de sepsis temprana. Le tomo un hemograma, una PCR, su plaquita de tórax, sus gases arteriales, siempre y cuando pues no me retrase la remisión, ¿no? Porque ya lo más importante, como ya lo tengo estabilizado, es remitirlo, porque es un paciente que su dificultad respiratoria puede ir aumentando con el tiempo. Tips para diagnóstico. Primero, recuerden, la enfermedad de membrana hialina es la de los más pequeños, 34 semanas o menos, excepto, siempre hay un excepto, en el hijo de madre diabética, ese nos puede hacer enfermedad de membrana hialina, así sea un paciente a término. Ojo, esa es la única excepción. Taquipnea transitoria, si el paciente es prematuro tardío o limítrofe, 35, 36, 37, 38 semanas. Broncoaspiración de meconio es propio del viejito, del de 40 a 42 semanas. Entonces, no se olviden esos tips, porque si yo le pongo un caso clínico en el examen, usted con la edad gestacional ya puede orientarse al diagnóstico, más otros signos clínicos. Si yo le digo que el paciente tiene impregnado de meconio la piel y las uñas, pues no me va a decir que es una hialina, ya sabe que eso es una broncoaspiración de meconio. Si yo le digo tiene una radiografía con infiltrados algodonosos, retículos nodulares algodonosos, como el edema pulmonar del adulto, esa es una broncoaspiración de meconio. Si le digo tiene una placa blanca, están los pulmones blancos, esa es la imagen típica del vidrio esmerilado, de la enfermedad de membrana hialina. Entonces, no se olvide de esos tips que son importantes. ¿Tienen alguna duda? Doctora, me con una dudita. Dígame. Cuando usted dice que cuando el niño tiene un neumotórax, usted dijo que con un buretrol y una Venoclis fue que dijo que le poníamos en el Gilco 18. Al Gelco número 18, usted le conecta un buretrol, pero el buretrol debe estar en la mitad del nivel, debe de estar con agüita estéril o solución salina para que haga el efecto de una trampa de agua, ¿sí? Pero, como pero en el tubo de tórax. Pero entonces el Venoclis no lo conectamos por debajo, sino que lo mandamos por encima, ¿no? Sí, igual pues ahora cuando tengan la rotación, ahora cuando vuelvan conmigo yo les puedo explicar con un muñeco que tenemos allá en el hospital, y los que rotan con John ya le voy a decir que por favor les explique cómo deben colocarlo, porque pues eso toca que verlo cómo se hace. ¿Listo? Listo, gracias. Bueno, ¿alguna otra duda? Bueno, mis doctores, entonces, pues estudien, las diapositivas se las mandé a Tatiana, ¿no? Tatiana Ortega. Sí, doctora.
haga el favor de compartirles a todos. Ah, sí, sus claro. compañeros, tanto a los vos sos de la San Martín, ¿no? Sí, Sí, Doc. Doc. Eso, compártanles. Y los de la UDENAR me escriben para compartirles, ¿vale? Las diapositivas. Doc, Bueno. pues yo ya las descargué del COES y ya las envié de pronto. Ya las tenemos, perfecto, doctora. sí. Ahí están subidas en el COES. Ajá, sí, Doc. Bueno, Vale, Doc. bueno, listo. Entonces, que estén bien. Hasta luego.